Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por efectivamente desplazarse en un lunes, afortunadamente un lunes algo frío, y pues el tema que escogí para compartir con ustedes en esta tarde, pues me imagino que para ustedes ya no es de casualidad, tiene una relación total y absoluta. Es casi que mediática, no solamente para los abogados y abogadas, sino también para los empresarios, para los trabajadores, para todo el quehacer de prácticamente la sociedad costarricense en estos días. Me refiero a la ley del mal llamada impuesto de personas jurídicas. Digo mal llamada porque en realidad solo desde su propio artículo primero está referida exclusivamente a las sociedades mercantiles. Y ustedes saben como que esta especie de interrelación entre género y especie, pues me parece un poco exagerado y del todo inexacto denominar una ley de personas jurídicas de impuestos cuando en realidad únicamente se circunscribe a cierto tipo de personas jurídicas que son las sociedades mercantiles. Una ley que entró a regir en marzo de este año, que no nos tomó por sorpresa porque hubo una efímera ley anterior y donde lógicamente lo que sí me tomó por sorpresa es que uno esperaba que durante la poca vigencia de aquella ley que tuvo muchas críticas, pues esta iba a ofrecernos algún panorama más prometedor, más técnico, de algún grado de mayor eficiencia legislativa. Sin embargo, quedó pues debiendo muchísimo, casi que ha sido prácticamente que un retroceso de la anterior, y decir eso pues es decir bastante, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues a raíz del contenido de lo que vamos a ver en esta temática, pues tendré que hacer un repaso muy general, de una forma muy lacónica, sobre todo tomando en consideración la presencia de los distinguidos y distinguidas personas que nos visitan, relacionado concretamente con lo que era un tema que en nuestro país las universidades siempre lo pasaron en materia societaria, pues ni fu ni fa, sin ningún tipo de importancia. Normalmente la importancia que se daba al nacimiento, vida de una sociedad terminaba con la muerte, y menos aún después, ahora con lo que se habla de una eventual resurrección, aunque esto no es tan bíblico como pretenderíamos ser. Y en ese sentido, pues es particularmente interesante que las reglas, los procedimientos, la temática sobre la extinción de la sociedad como persona jurídica nunca fue algo que nos llamara la atención, siempre quedó sobre el tapete y determina pues una cultura, una situación sociológica, antropológica de una sociedad a veces latinoamericana o en el caso de Centroamérica, donde entonces como ya no tiene más actividad o como ya no nos volvemos a ver, donde ya esa affectio societatis vino muy menguada y no nos interesa seguir como socios, pues eso queda a medio camino, eso queda ahí, no hay ninguna preocupación, no hay ningún interés en determinar si efectivamente se tenga que cumplir con un procedimiento formal de cancelación o de extinción en un registro de esa persona. Pues existió interés para crearla, pero pues ya no hay ningún problema porque ya no hay importancia, interés de seguir adelante. Algo que a veces sucede con el derecho sucesorio. Existe algún paralelismo, aunque lógicamente algunas reglas de aplicación jurídicas en cuanto a la mancomunidad y otra serie de situaciones y los derechos que tienen los herederos con el derecho de sociedades. Tienen alguna relación interesante, sobre todo en el tema de cuándo formalmente en el derecho sucesorio se puede tener al proceso sucesorio como formalmente terminado. Y en ese sentido, pues, lastimosamente, retomando lo que analizo y vengo contando del derecho de sociedades, pues cuando queda ya firme el proyecto de cuenta-partición, cuando la distribución de los bienes, ya los herederos tienen el dinero en su bolsillo o lo que les interesa, pues se les olvida o no tiene interés para la albacea y demás personas continuar con la fase que es propiamente la culminación final, que es con la rendición de cuentas final de la albacea.
Y en algunos momentos, pues surge lo que en derecho sucesorio sí está regulado, y extrañamente no en el derecho de sociedades, la reapertura. La reapertura del proceso por devenir alguna situación nueva que justifique que por alguna circunstancia sobrevenida que no se pudo conocer en aquel momento, pues se dé una reactivación de ese proceso sucesorio para poder darle, pues lógicamente, finalización a todas esas relaciones jurídicas que se derivan de la muerte de una persona física. Y extrañamente, en el Código de Comercio de Costa Rica, esa situación no tiene un margen de previsibilidad más o menos decente. Es una cuestión muy opaca, que no ha tenido pues una regulación clara, y por ahí en algún momento alguna persona me comentaba: profesor, ¿qué se puede hacer cuando se hizo una firma de una escritura de cancelación hipotecaria? Y resulta que yo, como buen tico, únicamente pedí el recibo, porque tenía mucha prisa, el recibo de cancelación, y no me interesé en que se levantara la correspondiente escritura de cancelación del gravamen hipotecario. Pues a los meses se le ocurrió pasar a ese estudio, a esa oficina, y resulta que ya la sociedad se había liquidado. Se había liquidado, y entonces ahora, ¿quién podrá firmarme? ¿Quién podrá sacarme de este embrollo? Porque las reglas de la sucesión, de la reapertura, pues no necesariamente podríamos jalarlas de manera forzosa y un poco asistemática a lo que tiene que ver lógicamente con la extinción propia de un derecho de sociedades en cuanto a su muerte y finalización. Esto lo comento como una situación introductoria para determinar que efectivamente, pues ahora que viene esta ley vino y a todas las personas pues les genera una enorme preocupación, porque hubo hace escasamente un par de semanas una ley tratando de arreglar parte del entuerto que esto nos ofrece. Y no por casualidad, los compañeros visitantes, porque ya los costarricenses lo sabemos, se llama la Ley Lázaro. Aquella situación un tanto también de esa resurrección, porque involucró más o menos por ahí de una cantidad muy grande de sociedades que quedaron disueltas de pleno derecho, disueltas a nivel de que se cancela la inscripción registral. Y como más o menos lo pueden ir visualizando, como no había ninguna regulación sobre qué es la cancelación o a qué obedece o cómo funciona, ahora viene una ley que lógicamente es un tributo, es tributaria, un tributo al desorden, a la falta de tecnicismo en esta materia, y que en ese sentido pues la gran preocupación es que en principio podríamos concluir de que la sociedad pues prácticamente es como una especie de guillotina jurídica, la desaparecen según el texto que en principio habría que determinar la interpretación que los pobres jueces en algún momento tendríamos que darle. Porque yo creo que esto al final va a llegar a la vía judicial y en algún sentido también con repercusiones que tienen que ver con los señores registradores del registro de personas jurídicas. Bueno, les comento que entonces este tema, pues si es un fenómeno complejo, como hay varios en el derecho cuya regulación aún no siempre resulta fácil ni precisa, en el caso de Costa Rica entonces eso pues se hace mucho más evidente. El tema de la extinción de la sociedad pues es un tema que no ha sido sencillo. De algún estudio o algún análisis que se le pudo haber dado a algunos países en el derecho comparado europeo, sobre todo como en el caso de Italia, Alemania y recientemente España, que viene dando una producción de reformas estructurales en materia de sociedades por ahí del año 2014, 2012 para acá, pues pero muy interesante. Y particularmente, pues sí han habido pues algún tipo de regulaciones nuevas que lógicamente eran un tanto asistémicas, porque en algunas sociedades en particular, según su tipología, se establecía cierto tipo de reglas de juego para la extinción de la sociedad, como en el caso de la ley de responsabilidad limitada, por ahí del año 95, que no convivía muy bien con la ley de sociedades anónimas del 89, el texto refundido,
pero que en alguna medida pues ahí poco a poco se fueron acomodando y ahora lo tienen bajo un mismo esquema unitario y donde sí existe reglas bastante claras de lo que es la disolución, de lo que tiene que ver con la liquidación, de lo referido a la extinción a través de una cancelación del asiento registral, y también en el derecho español nos ofrecen la posibilidad de reactivación de la sociedad, aunque esté en principio cancelado su asiento registral. También en el Código Civil y Comercial argentino, por ahí estuve analizando algunos temas interesantes, como es cuando se puede hacer, creo que, remover la causa de disolución, porque en esto, lógicamente, en muchos casos, la causa de disolución responde a un criterio eminentemente voluntario, a una situación donde normalmente es en junta, donde se determina la no continuación de la sociedad. Y cuando está en esa etapa, pues en el ínterin, pues así como se dispuso eso, pues se puede remover eso y la misma junta o asamblea de socios podría remover lo que en principio es causal, y en este caso pues el tema es un poco más sencillo cuando se trata de cuestiones a nivel voluntario, no tan sencillo cuando la causal podría ser por disposición del legislador o por una disposición jurisdiccional. Entonces, pues en estos casos hay que entender o visualizar que nuestro Código de Comercio del año 64 sí nos ofrece, en lo que tiene que ver con el tema de la disolución, una pervivencia de la personalidad jurídica durante la fase de disolución y liquidación. Efectivamente, el artículo 209 del Código de Comercio coincide pues, con mayor parte del derecho comparado y de las propuestas doctrinarias, de que la disolución es el acceso, es la llave propiamente dicha para pasar al siguiente fenómeno, que es el liquidatorio. Y entonces, en ese sentido, el propio artículo 209 del Código de Comercio nos da precisamente esa propuesta. Disuelta una sociedad, entrará en liquidación conservando su personalidad jurídica para los efectos de esta. Pues para los efectos de la liquidación. Y los efectos de la liquidación, pues rápidamente podríamos visualizar que tiene que ver con determinar esa pues, extinción de las relaciones jurídicas, pues por un lado, trayendo algo muy importante que en un tiempo no lo tenían muy en cuenta, que es aquella situación de los acreedores, porque normalmente se entendía que en la disolución los primeros en estar en una posición de privilegio eran los socios, que los socios pues tenían la razón de ser de la constitución de la sociedad y por lo tanto participar en la cuota de liquidación como un derecho sagrado, como un derecho casi que intocable, y era prácticamente que una propuesta pues en algún momento de la evolución del derecho de sociedades muy evidente. Afortunadamente esto dio un giro importante y se tiene en cuenta de la importancia que tiene que ver la interacción como un sujeto en un mercado, en sociedad, de la importancia que tiene que ver lógicamente con la sociedad y con los acreedores. Y en ese sentido, pues lógicamente, que en el tema de la liquidación, pues lógicamente que tiene que estar predeterminado para una publicidad, para un noticiamiento más o menos ágil, no solamente para los socios, sino también para terceros y sobre todo acreedores. Y con mayor razón, un protagonismo muy importante que hemos visto desarrollar paulatinamente. Y ese protagonismo lo tienen un tipo de acreedores que son los involuntarios. Aquellos acreedores que formalmente no vienen de una relación preexistente y contractual de antemano ya determinada, sino que lógicamente a veces suceden por situaciones a veces muy lamentables, que tiene que ver a veces con el giro o el objeto de la sociedad y donde lastimosamente tampoco en materia de ranking o ponderación de ese tipo de crédito que en materia concursal también lo estamos debiendo, podríamos pensar entonces en algún tipo de propuestas importantes por una mala praxis a nivel de ciertos tipos de víctimas que se han visto involucradas con la actividad del quehacer de esa sociedad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese desenlace jurídico no solamente es para los socios, sino que también ahí van a tener vigencia pura los acreedores.
Y dentro de esta temática de la disolución como antesala o llave de acceso a la liquidación, pues hay que partir también de que esto evidencia un procedimiento que a veces los códigos de comercio lo incorporan o leyes especiales de una manera pues no muy clara, porque lastimosamente siempre hay esa interacción entre los códigos procesales civiles y las leyes especiales, y a veces no tenemos claro por dónde irnos, ¿no? Porque en ese sentido las reglas del juego de que si es ley especial o si es ley posterior, a veces no están como muy claras, y eso lo hemos pues palpado muchas veces en algunas reformas de derecho procesal, propiamente que en el caso de Costa Rica con la ley de cobro judicial, donde habían disposiciones nuevas, pero que estaban engarzadas y relacionadas con la parte del Código Procesal que todavía tenía plena vigencia. Y desde luego que en estos temas las repercusiones procesales son evidentemente importantes. ¿Por qué son importantes? Porque dependiendo del grado de reconocimiento en cuanto a la capacidad procesal de una sociedad que ya está en fase de enfermedad o que ya está dirigida a su liquidación, pues su objeto social su actividad como tal, pues está dirigida solamente a esos fines, y en ese sentido pues tiene un efecto reflejo también con la capacidad procesal. No se escapa mucho de eso. Un tema que en algún momento visualicé fue en el caso de una situación de un allanamiento, donde unos liquidadores se allanaron y hasta qué punto podrían tener facultades, en alguna medida, pues mucho más restringidas que los administradores, para poder en un litigio allanarse, porque eso podría ir muchísimo más allá y comprometer los efectos propios de la fase liquidatoria. Entonces, ahí encontramos aspectos como el artículo 106, todavía del actual Código Procesal Civil. Les comento a nuestros visitantes que a partir del mes de octubre, o sea, en un año, Costa Rica está estrenando un nuevo Código Procesal, pues dirigido a la oralidad, dirigido un poco a los procesos por audiencias, y en ese sentido, pues la parte societaria ahí se hizo algunos cambios más o menos interesantes, pues un poco tímidos, pero en materia, sobre todo en una conferencia, creo que una mesa redonda que tenemos ahora, el tema de las medidas cautelares es una de las grandes innovaciones, valga la redundancia, que nos ofrece el nuevo código en materia de intervención de sociedades. Y el artículo 113, también, que tiene que ver con el tema de la sucesión procesal. Sucesión procesal entendida como aquella sustitución sobrevenida en un determinado proceso y que normalmente opera a través de la muerte, por medio del albacea, de la persona física, y a través de las modificaciones o cambios a nivel societario relacionados precisamente con aspectos de liquidación o con aspectos de fusión de sociedades, ya sea en sus dos posibilidades que operan en Costa Rica. Entonces, en estos temas de la extinción de una sociedad, pues llama mucho la atención, lógicamente, la posibilidad de los activos y los pasivos sobrevenidos, que les comentaba que en algún sentido el legislador determinó y previó en el caso de las sucesiones. Y lógicamente también aspectos que pues están total y absolutamente relacionados con el propio desarrollo estructural de ese procedimiento. Y en esto creo que es importante tal vez reflexionar que la fase de disolución y liquidación es una fase de, por y para la sociedad. Esto de, por y para la sociedad, aclarando que desde luego están involucrados ahí los acreedores que no son socios, tiene mucho que ver con el tema de que cualquier tipo de manoseo de alguna otra disciplina procesal, tributaria, de manera un poco antitécnica, podría generarnos pues una serie de distorsiones donde no es una cuestión de que la forma es por la forma, sino que tiene y presenta precisamente una razón de ser. Y dentro de los aspectos confrontativos más frecuentes es precisamente con el derecho tributario. El derecho tributario es un derecho invasor, lógicamente, y va total y absolutamente contra las formas, porque responde a requerimientos donde la oponibilidad de las formas, sobre todo pensando en la situación de la autonomía patrimonial, pues ahí trata el legislador tributario pues de no
o encontrarse con esa muralla, con ese vallar, y pues es justificable que en alguna medida eso pues se pueda sustentar y motivar, pero pues desde luego que todo tiene sus límites, todo tiene pues su absoluta situación de hasta qué punto, porque el derecho tributario responde también a que tiene que ser respetuoso de una serie de garantías constitucionales y procesales. Y en ese sentido, pues, nosotros como administrados, pues, tenemos que también saber hasta dónde o no podríamos más o menos ponderar cierto tipo de situaciones que podrían ser desproporcionales, confiscatorias, por parte de un derecho tributario extraordinariamente invasivo y desproporcionado. Ahí en la presentación, pues, hay prácticamente la situación ahí descrita de lo que tiene que ver con las diferentes facetas de la extinción de una sociedad. La disolución, que repito, está pues regulada en nuestro código, la liquidación, y eso que ven ahí al final, no se contempla cancelación de asiento registral. De manera que resulta un poco paradigmático y un tanto pues interesante determinar que en nuestro modelo societario, la persona jurídica, según el artículo 20 del Código de Comercio, pues nace con la inscripción. Independientemente de las disquisiciones que podríamos plantearnos en todo el periodo anterior de la sociedad de hecho, de la sociedad irregular, cuando hay escritura, cuando no hay nada, en el sentido de que el código nos admite la posibilidad, cuando no hay nada, de acudir a cualquier medio de prueba, pero cuando hay un protocolo a nivel notarial, ante una escribana o un escribano, como llaman en Buenos Aires, pues en ese sentido, pues ahí es donde, si no está inscrito, pues ¿qué hay antes? Y para eso, pues lógicamente que hay un menú muy grande y que tal vez eso trasciende de la tarde de hoy y estamos involucrados en una situación más concreta. Desde el punto de vista formal, concreto, entonces la posición que se asume, pues es mayoritariamente adoptada por muchos países de derecho comparado, pues es que la inscripción genera pues el nacimiento de la personalidad jurídica según nuestro Código de Comercio. Y entonces, si la inscripción origina el nacimiento, pues en el símil parecido a los seres humanos, el certificado de nacimiento, somos niños muy lindos que nos están quitando el cordón umbilical, nos llevan al registro, la gente del registro civil, y luego, cuando alguien fallece, pues yo lo veo muy seguido, porque yo también veo sucesiones, pues siempre se pide la certificación de defunción. Y la certificación de defunción de una sociedad mercantil, pues no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado porque efectivamente esa contracara o el fenómeno inverso que podría ser la cancelación del asiento registral que venga a dejar sin contenido al asiento de nacimiento como una cuestión más o menos pues morfológica de la sociedad como persona, ahí no lo hemos ubicado. Entonces es importante pues determinar que en relación con la disolución, que es les he repetido, la fase de acceso, tenemos la disolución voluntaria, que les había indicado es por medio de estatutos, y tenemos la legal, donde sí ahí viene una situación de normas imperativas societarias. Y en ese sentido, pues, apreciamos algunas formas de liquidación. Por ejemplo, el vencimiento del plazo, pues, está como en una especie ahí de combinación entre lo imperativo y lo contractual, porque de antemano a nivel contractual se determinó una fecha. Y esa fecha, una vez que opera, pues prácticamente ixo iuri hace que la sociedad esté disuelta. Y precisamente en cuanto a los aspectos registrales de la disolución, porque la disolución tiene implicaciones de publicidad registral, se inscribe en el registro para poder visualizar y determinar que la capacidad de la sociedad, donde sus órganos, algunos de ellos, como en el caso del órgano de administración, le cede el puesto, le cede el lugar a los liquidadores. Y ahí entonces, pues, salvo el vencimiento del plazo, que en principio con esa redacción del artículo 206, pues no requiere una situación de un procedimiento o una inscripción específica, en todos los demás casos,
tradicionalmente conocidos de disolución societaria, pues requiere la inscripción. Y también lo encontramos en el 235, inciso A, donde dentro de los aspectos que tiene que inscribirse en una sociedad, pues precisamente es la disolución. Pasamos entonces a la fase siguiente, que es la liquidación. Y aquí vuelvo a adelantar algo muy interesante. Todo esto va dirigido a que la ley de impuesto de personas jurídicas determina una especie de sustitución o de, digámoslo de alguna forma, como omite la fase liquidatoria. O sea, volveremos a ver más adelante que el artículo 4, por ahí de esta ley, determina, según su redacción, que declarada la disolución por el no pago de 3 periodos, 3 años del impuesto en comento, determina entonces la cancelación del asiento registral ipso facto, como una cancelación oficiosa. Entonces, la liquidación, pues ya adelantamos su finalidad, su razón de ser, y que en ese sentido, pues, es importante tal vez poder determinar que en algunos casos, algunas sociedades pues no requieren esa liquidación normal por efectos de alguna finalización instantánea relacionada con la fusión o una transmisión total, universal de sus activos o pasivos, y la finalización gradual, que es la que nos interesa, que es a través de la disolución y ahora liquidación. Y dentro de esta operatoria de la liquidación, pues ahí tenemos lógicamente las facultades que tienen que tener los liquidadores: cobro de créditos, concluir operaciones sociales, elaboración de los balances, venta de bienes por precio autorizado, etcétera. Y por ahí también podrían ver de una manera muy rápida algunas diferencias importantes entre los liquidadores y los administradores. ¿Por qué hay diferencias importantes? Porque precisamente la representación de la sociedad a través de los liquidadores obedecen a una situación que tiene que ver lógicamente con el aspecto típico y exclusivo de la administración interna conforme a los requerimientos de la liquidación. Aquella situación de la representación orgánica propia, que en Costa Rica, les digo a los visitantes, tenemos una combinación muy sui generis. Por un lado, adoptamos en mediana medida la teoría del órgano, pues hablamos de los órganos sociales, y por otro lado también mantiene el código, sin haberse sufrido reforma alguna, el tema todavía vigente del derecho francés, del código napoleónico, de la teoría de la representación. Porque el artículo 189 del Código de Costa Rica determina que la responsabilidad de los administradores está relacionada con un vínculo contractual que es el mandato. Y bajo ese punto de vista, bajo el contrato del mandato, lo determina bajo los requerimientos de los aspectos de lealtad, los aspectos de diligencia, y por también ahí se habla algo parecido al bone pater familia todavía, que tener un bone pater familia como administración en una sociedad en el siglo XXI, pues no creo que sea como muy aceptable. Es muy importante, lógicamente, en la familia, pero a nivel societario tengo mis reservas. Y en ese caso, pues todavía mantenemos, aunque la jurisprudencia ha venido desarrollando de casación a partir del año 2005, la famosa propuesta de la teoría orgánica, que en el sentido que los representantes, en particular el presidente, no tienen ninguna limitación para actuar en juicio, y que en ese sentido pues se hace con una propuesta de tratar de evitar algún tipo de perjuicio a terceros. Bueno, la liquidación únicamente se publica un extracto en la Gaceta. La liquidación no se inscribe en el registro, a diferencia de su antecesora, la disolución. Entonces, para ir ya culminando y analizando algunos pocos artículos relacionados con esta temática que quería y que era necesaria describirla, pues Costa Rica tiene una ausencia absoluta de regulación en el Código de Comercio sobre la cancelación registral, que precisamente se materializa y se instrumenta a través de una escritura de cancelación. Y esa escritura de cancelación, pues lógicamente es necesaria. Aquí tengo una cita de una autora española
pues muy querida en Costa Rica, nos visitó hace unos años en un simposio de Derecho Concursal, que por cierto fue por la intermediación de don Alberto Buceto, que tuvimos la dicha de poder contactar a la doctora Juana Pulgar Esquerra, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que forma parte de la Comisión de Codificación Mercantil en España. Y ella tiene un libro del año 95 que, a pesar de su edad muy avanzada, a pesar de que ya es ciudadana de oro, ese libro nos dice que la cancelación registral de una sociedad mercantil se define como el signo inverso de la inscripción que produce el cierre definitivo de la hoja registral de la sociedad, haciendo constar por esta vía en el registro la extinción de la sociedad. Entonces, esa inversión pues no hace pues mucha aplicabilidad en Costa Rica, porque efectivamente pues no la tenemos, no existe. Insisto que en el 20 del código determina que se nace con la inscripción, pero no culmina con el certificado de defunción. Y el momento de la cancelación, pues lógicamente es al momento en que se terminan las actividades de liquidación. Ok, ahora tenemos pues algo interesante, que es la cancelación de parte y la cancelación de oficio. La cancelación de oficio es la que nos pone a pensar, porque precisamente en el caso de Costa Rica, al equiparar la disolución a la extinción, nos meten en un tremendo problema. ¿Y cuál es? Hay dos tesis. Hay dos tesis en el sentido, sobre todo, muy particular, que se dio, y yo lo estuve ahí analizando, en el caso de las normas de transición que se dieron en España en el año 89 hasta el año 95, cuando se exigía que con la vigencia del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas habría que tener un capital mínimo autorizado por parte de las sociedades anónimas. Y en ese sentido se les dio un plazo hasta el año 95 para que aquellas sociedades que tuvieran un capital paupérrimo en pesetas en aquella época, pues si no hacían el ajuste, pues entonces vendría la cancelación oficiosa del asiento. ¿Y qué pasó eso? ¿Qué pasó con ello? Que entonces algunos proponían que había una responsabilidad sanción, que por ser una actitud displicente, que era una situación que ya estaba advertida y que no tomaron los requerimientos para evadir eso, pues viene la sanción. Y la sanción es que entonces, si desaparece el ente, pues lógicamente que ahí vienen los chicos malos que están en el ente, que serían los socios. Ustedes, socios, vienen a responder también a causa de esta disolución de pleno derecho por parte del Estado, por cuanto el legislador determinó ese tiempo y ustedes no hicieron nada. ¿Qué hizo la jurisprudencia y, sobre todo, la Dirección General de Registro y Notariado en España? Esa Dirección General, sobre todo, aplicó una tesis interesantísima, determinando que a pesar de la dicción del texto legal, necesariamente habría que implementar para todos los supuestos una fase de liquidación, porque eso sería prácticamente dejar sin ningún contenido lógico todo lo que tiene que ver con la situación del centro de imputación jurídica de un sujeto de derecho. Y en ese sentido, pues es algo que aquí podría tener una repercusión importante, por cuanto en aquel momento, repito, después del año 95, ante esa propuesta que pareciera casi que fuera una copia al carbón de lo que hicimos ahora, bueno, de lo que hicieron ahora, pues en ese sentido ofrece una situación muy interesante. Y es precisamente la tesis que ven ahí de segunda mano, que es la tesis de la exigencia de liquidación. Pues ya para culminar, esta ley de impuesto de personas jurídicas es de marzo del 2017, y entonces, pues esta ley, por la severidad, por la contundencia sancionatoria que tiene, por la forma tan clara de determinar incluso que si se está en mora, se suspende cualquier tipo de inscripción. Entonces eso nos ofrece repercusiones constitucionales, tributarias, procesales, desde luego también a nivel societario,
Y desde el punto de vista también de lo que tiene que ver con el aspecto de la economía, con el aspecto del trabajo, porque determina una serie de condicionantes muy, pero muy importantes en un país como el nuestro, donde se propone la libertad de empresa bajo ciertos requerimientos socializantes, desde luego. Pero entonces, en ese sentido, prácticamente que realizar un linchamiento de una persona jurídica por la situación que podríamos pensar, el no pago de 3 cuotas, que en el fondo la cuantificación dineraria de eso es muy baja. Podría rondar, haciendo unos cálculos hace unos días, en, qué sé yo, unos 300 o 400 mil colones, que en ese sentido podríamos pensar en que pueda ser una sociedad pues muy grande, muy bien desarrollada, y que pueda entonces dar al traste con una serie de situaciones. ¿Y qué hablo yo de esto? De que no necesariamente el no pago de impuestos obedece a una situación pues totalmente ideada, dolosa, sino que a veces pues algunos gerentes o administradores pues salen chuecos, no se pueden controlar, y en ese sentido pues estamos castigando de manera totalmente extralimitada al empleo, al trabajo y a las divisas. ¿Por qué? En el fondo les comento que este impuesto de sociedades en realidad es una invención tropical nuestra, porque el impuesto de sociedades que uno conoce a nivel tributario es un impuesto que va relacionado total y absolutamente con la rentabilidad de las empresas, de las sociedades. Y en ese sentido, en Costa Rica se nos ocurrió pues gravar a través de un impuesto que sería un impuesto existencial. Un impuesto existencial porque únicamente es un impuesto directo que tiene como punto de referencia que haya una sociedad inscrita. Entonces, si la sociedad no cumple con esos pagos, inmediatamente viene la sentencia de muerte. Y yo he visto que situaciones a nivel de deudas tributarias, pues hay otros requerimientos, hay otras vías. Está el patrimonio como prenda común, hay una serie de garantías que también, o de privilegios al que puede adoptar el legislador. Y entonces ahora veremos qué podría generar o propiciar con una posición tan extrema como la vista. Los derechos fundamentales de las personas físicas en relación con las jurídicas. Pues lógicamente que las personas jurídicas tienen un decálogo o situaciones muy parecidas a las nuestras, a nivel constitucional. Esa es una sentencia del Tribunal Supremo Español, la número 4972 del 2006, y determina una serie de particularismos muy semejantes a la situación de sujeto de derecho, libertad de residencia, derecho de reunión, autodeterminación informativa y toda esa serie de circunstancias, pero donde resulta más sensible en este campo de los tributos, pues sería la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, porque si a veces decimos la confiscatoriedad o la desproporcionalidad para acudir a esa gestión de apremio del patrimonio, pues en esta ley ni siquiera es eso, porque teniendo no patrimonio, la degollamos y la dejamos linchada sin sobrevivencia. Entonces la libertad de empresa, la prohibición de confiscatoriedad tributaria, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Y algo interesante, que se puede estar a favor o en contra, yo en lo particular tengo mis reservas, es de darle una similitud al daño moral a las personas jurídicas. Pues hay respetables pronunciamientos jurisprudenciales y algunas tesis doctrinarias muy interesantes, pero es una cuestión de siempre perenne debate. Pero en todo caso, para los efectos del marketing de lo que estamos hablando en esta temática, si aceptamos, y desde luego ya reconocemos, porque ya viene en varias resoluciones de la Sala de Casación, que las sociedades como tales tienen un daño moral objetivo, derivado del desprestigio de una marca, que para mí es una situación eminentemente patrimonial derivado de un problema de reputación corporativa. Pero independientemente con el molde que lo veamos, pues está esa posibilidad ahí donde incluso la Sala Primera de la Corte y también la Sala Constitucional, el Tribunal Constitucional, para más o menos visualizar a algunos de acá, ha determinado
que entonces la sociedad, pues no es que sufre y llora, porque ya eso llegar muy largo, sino que el sufrimiento seguro de la falta de ganancias que pueden generar los socios por algún desprestigio en alguna marca o algún tipo de producto, pues eso pues tiene una repercusión en el mercado y esa repercusión puede ser daño moral, que yo pues no estoy tan convencido. Entonces es evidente, como al principio les decía, que hay un evidente divorcio entre la Constitución y la extinción, y entonces por ahí determinamos una cuestión muy interesante que se determinó también en un tribunal extranjero, en el sentido de que en mayo de este año, vino una sentencia plenaria de unificación de la jurisprudencia que es muy importante para Costa Rica, el tema procesal. Con el nuevo código, a partir del 2018 de octubre, tenemos dos formatos adicionales de lo que se llaman recursos de casación, pero que no son recursos de casación en realidad. Sería la casación en interés de la jurisprudencia y casación en interés de la ley. La casación en interés de la jurisprudencia es lo que está haciendo este plenario del Tribunal Supremo Español. ¿Por qué? Porque en el caso de la cancelación de una sociedad, habían posiciones jurisprudenciales de casación o del Tribunal Supremo que eran contradictorias. Unas salas determinaban que al estar cancelada una sociedad, pues es una situación de un aspecto formal donde era imposible poder prever algún resurgimiento, aunque fueran nuevos activos o pasivos, y que en ese sentido, pues, la seguridad jurídica ante todo. Por otro lado, otras resoluciones que tenían la misma jerarquía, donde determinaban que, pues, la cancelación era no simplemente una mecánica registral, pero que no podría cercenarse una especie de capacidad residual de la persona jurídica para poder pues, hacer frente a una serie de situaciones posteriores. Y en ese sentido, acá vino a poner orden o vino a determinar, en el caso de esta sentencia plenaria, que después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación, en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de las que la sociedad es titular. Eso pues determina pues esa discusión que ya estaría ahí culminando. Pues bien, ¿qué dice el artículo 7º de esta pues tantas veces citada ley de impuesto de personas jurídicas? Dice lo siguiente: el no pago del impuesto establecido en la presente ley por 3 periodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil. La Dirección de Tributación Directa enviará al registro un informe que contenga el detalle de las sociedades mercantiles, las empresas o su representante que no pague el impuesto por 3 periodos consecutivos, para que el registro envíe el aviso de disolución al diario La Gaceta de conformidad con el artículo 207 de la ley número tal, que es el Código de Comercio, y procederá a la cancelación de la inscripción y anotaciones de bienes. Entonces, pues prácticamente es un linchamiento, no ha habido un proceso previo de audiencia, de ver cómo pueden oponerse, y lo determinante es, si lo adoptamos a nivel literal, pues ¿qué sentido tienen las anotaciones de bienes res nullius, donde eventualmente serían bienes de nadie? ¿Cómo podría, en principio, el registro, de la tributación directa, perseguir a bienes que con tanta premura y tanta severidad ellos mismos se autoliquidaron? Porque aquí se nos va a venir una serie, estos son simples planteamientos que dejo acá con la bolita picando, en el sentido de que aspectos de capacidad procesal, pues va a ser una situación pues bastante compleja que tendrá que determinarse en su momento en los diferentes litigios, ¿no? No es posible que una sanción o una multa pueda tener una situación pues tan dramática y tan trágica de que tenga que ver con el desmantelamiento, la desaparición por una vía de sanción y multa, porque a nivel tributario esto es precisamente una sanción. La sanción es usted desaparezca, como en los máximos tiempos del terror después de la Revolución Francesa. Entonces,
Por el no pago de solo un año no se pueden dar certificaciones, salvo que notarios consignen, en lo literal, que está en estado de mora. Y también algo muy importante que tienen ustedes que tener en consideración, que para mí es otro despropósito legal terrible: la creación de una hipoteca legal. Los que más o menos nos involucramos con los derechos reales, pues normalmente las hipotecas legales tienen una connotación muy directa con lo que son las obligaciones pro terreno, obligaciones que nacen en cabeza del bien, y que normalmente en Costa Rica las tenemos, esas obligaciones previstas para el caso del impuesto en cuanto a los bienes municipales. Por el no pago de impuestos, las corporaciones municipales certifican y sacan a remate el bien por una deuda. Y también en materia de condominios o de propiedad horizontal, donde por el no pago de los gastos, pues viene el representante y certifica al administrador o por medio de un contador público que se debe tanto. Esos son típicos casos de hipoteca legal y que nosotros en el tribunal pues muchas veces la hemos tramitado y la hemos determinado que lógicamente está por encima de la hipoteca contractual, y bajo ese punto de vista normalmente tienen que sacarse a una especie de valoración para saber el valor real del bien y que la municipalidad tome acceso a los saldos insolutos que al momento de la almoneda pública se le deban. Y en ese caso, pues, por ahí, pues, tiene pues una justificación. ¿Para qué? Porque lo que está evadiendo es el privilegio genérico, por ahí de aquella par condictum creditorium tradicional, de que no le llega, en principio, al privilegio que tiene las garantías reales. Y que esas garantías reales, entonces estaría, por medio de la hipoteca legal, pues prácticamente ya conminado a una posición de mucha ventaja sobre otros acreedores. Y también, para terminar, algo que también llama mucho la atención, no sé cómo se verá en otros países, resulta que los representantes legales son solidariamente responsables, pero yo me pregunto, viendo otras legislaciones, se cuidan y consignan los administradores, porque los administradores tienen, por una cuestión propiamente ya de una natural relación de gestión y administración, de tener que algún tipo de injerencia en alguna situación que tenga que ver con ese impuesto. Los representantes puede hacer que ni siquiera sean socios, porque no necesariamente los representantes en Costa Rica están condicionados o circunscritos a que tengan la condición de socios. El que siempre es representante es el presidente, pero además del presidente pueden haber personas ajenas a la sociedad que pueden ser representantes. Entonces, los representantes serían pues solidariamente responsables, no hay ningún cuestionamiento para ellos de tipo de diligencia, etcétera, porque solamente los representantes, y también pues el socio responde de manera también solidaria respecto a este tipo de deuda. Algo interesante, si se habla de solidaridad y no hay responsable principal porque tuvo una muerte fantasmagórica, pues difícilmente podríamos cuestionarnos ahora la situación de los obligados solidarios si mantienen ese ligamen cuando ya el obligado principal tiene esa situación así como de moribundo o ya totalmente ya extinto. Y termino, pues lógicamente, para reflexionar con esta reflexión de un fallo también de allá de España, en el sentido de que es un principio inherente al Estado de Derecho, cuya condición de canon de constitucionalidad ha sido reconocido en sus sentencias del más variado signo y tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones procedentes de normas o regulaciones singulares. La desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando esa alta desproporción implique un sacrificio excesivo o innecesario de los derechos que la Constitución garantiza.
Entonces es muy triste ver a las empresas pues prácticamente en una propuesta cadavérica de tristeza por un culto a la arbitrariedad de lo que puede ser una ley total y absolutamente desproporcionada. Muchísimas gracias y disculpen por el largo tiempo que hablé.